Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y estamos ahora ya en los descuentos, en lo que tiene relación con el cambio de gobierno. Hay varios temas que también hay cierre en algunas carteras y esto ha estado muy marcado también con la relación en lo que se ha estado trabajando con la reconstrucción o el proceso posterior también a lo que ha ocurrido con los incendios forestales. Y una de las carteras, por supuesto, que estaba más marcada por esto es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acá en la zona, así que por eso estamos acá ya en el estudio con la Seremi Claudia Toledo, por supuesto, para que nos cuente un tema importante también que tiene que ver con el trabajo que se ha estado realizando en esta cartera ya en el cierre, que tiene que ver con el plan de emergencia habitacional, pero por supuesto también actualizar un poco lo que se ha estado trabajando en las zonas siniestradas, con foco por supuesto en Penco y que concentra la mayor cantidad de damnificados. ¿Cómo estás, Seremi? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos en un doble frente, digámoslo así, por una parte haciendo obviamente el cierre como corresponde, ordenado, balances también, pero también con otro frente enfocado en la reconstrucción, que si bien sabemos que como administración no va a ser el foco, tenemos que dejar encauzado obviamente el proceso, porque esto las familias lo necesitan y los procesos no se detienen. Por lo tanto, eso también implica dejar encauzado un proceso que requiere que sea lo más acelerado posible. Me acuerdo que conversamos al principio cuando estaban recién Hace los incendios, poquito, sí. claro. Y yo decía, bueno, vamos a desplegar todas las herramientas que tengamos para poder sacar adelante este proceso, dejarlo encauzado. Y la verdad, tengo que decir que eso es lo que hemos hecho. Bueno, primero hicimos un catastro que la verdad el 90% se abordó prácticamente en una semana. Yo hay destacar el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias que se desplegaron en el territorio para hacer la ficha que corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hoy día eso ya está cerrado desde el punto de vista de su aplicación y en lo que estamos hoy día depurando los datos, filtrando, porque eso requiere después de una base de datos importante para poder llegar con las distintas herramientas. Pero también dijimos que habían causas como emblemáticas, como por ejemplo Ríos de Chile, que tiene edificios que están obviamente en mal estado, se incendiaron completamente, otros más o menos, otros no, pero de todas maneras se vieron afectados por este incendio, por las altas temperaturas. Entonces, la verdad, también dijimos, vamos a tener que ver cómo abordamos esto con celeridad, porque eso requiere también una demolición. Y los recursos para eso ya están, hay un marco de financiamiento sobre los 58.000 millones, una parte es para la demolición, que tenemos unas cotizaciones que nos hablan de unos 600 millones aproximadamente para hacer esa demolición, pero también tenemos ya la posibilidad de empezar a asignar, por ejemplo, los subsidios de traslado transitorio para que la gente pueda salir de ahí, también puedan salir de los albergues, y también tenemos asegurado el marco de financiamiento para una nueva construcción en el estándar que hoy día estamos trabajando en el contexto incluso del plan de emergencia habitacional. Así que eso también lo cumplimos. Y también tenemos nuestros pilotos de industrializado, que si bien es bien focalizado y son un pequeño grupo de familias, nos permiten pilotear, nos permiten para que las familias conozcan este tipo de construcción, que también es bastante acelerada. En 45 días una casa puede estar armada, después y se pueden estar armando al mismo tiempo. Eso también conversamos con las empresas, ellos podrían tener capacidad para armar al mismo tiempo, poner varias cuadrillas, y eso ya lo empezamos en Punta de Parra y próximamente también será en Penco y en Concepción. Así que es un trabajo importante el que antes de un mes hemos hecho todo eso. Y ayer ya anunciamos y nos sentamos con los alcaldes porque tenemos un llamado efectivamente especial de reconstrucción, especialmente para los sitios propios que se llaman, en donde hay un terreno, por ejemplo, Punta de Parra es uno de esos ejemplos, Gabriela Mistral, San Carlos, en Lirquén, todos estos sectores que tienen terreno y que había una construcción que obviamente se vio afectada, la vivienda, así que eso también lo estuvimos conversando el día de ayer con los alcaldes, anunciando en conjunto con la delegación presidencial, en conjunto con también nuestra directora, y la verdad ahí también estamos dando otro paso que permite la masividad.
Eso es lo importante, ya permite que las familias de manera masiva puedan acceder a este subsidio de reconstrucción. Se está haciendo también el trabajo 1 a 1, ya hay desplegados puntos de trabajo para poder atender a las familias, consultas, obviamente siempre hay inquietudes, así que eso también está operando, hay puntos fijos en el hospital del Irquén para atender consultas, también hay puntos fijos que están todas las semanas de manera periódica también en Punta de Parra, y estamos conversando con el alcalde para también ver un trabajo en ese sector, así que la verdad que creo que estamos cumpliendo con todo lo comprometido y con todo lo que podemos hacer en el corto plazo, obviamente, y dándole lo más importante a la familia, una esperanza de que esto ya empieza a ver un camino definitivo, que creo que es lo más importante. Seremi, este abanico, porque hoy día se ve un abanico de opciones, de posibilidades, no es solo una, porque usted misma recordaba en la entrevista que tuvimos días después de los incendios, y usted decía, ningún caso es igual a otro, gente que vivía en bloque, gente que tenía sus terrenos, bueno, ante ese abanico, ¿eso existía siempre dentro de la posibilidad que tiene el ministerio? Porque usted también nos ha explicado, estos son procesos, muchas veces a lo mejor se ralentizan porque requiere que haya todo un procedimiento, pero ¿estas han sido herramientas creadas para esta situación en específico o son herramientas que tiene el Ministerio de Vivienda a su disposición? No, las asignaciones directas existen, lo que pasa es que que se aprueben tan aceleradamente, eso obviamente es el impulso y es la necesidad y la urgencia de que lleguemos con una solución rápidamente a las familias. Y efectivamente lo que aquí pasa es que, lo dijimos, que hay distintas situaciones que requieren de un abordaje distinto dependiendo de la condición y cada emergencia, cada catástrofe tiene su forma de abordaje. Pero como esto es tan extenso, requiere y nos obliga a dejar en la mesa todas las posibilidades. La vivienda industrializada la veníamos trabajando en el contexto del plan de emergencia habitacional y eso nos permitió que esa herramienta hoy día esté desplegada, se sume. Eso por ejemplo, lo probamos en los incendios del año 2023. La primera vivienda industrializada que instalamos en la región fue a propósito de eso en el sector El Santo en Tomé. Entonces ahí eso nos ha permitido, ahora ese trabajo ya se ha ido fortaleciendo. Hay viviendas industrializadas tipo, así como viviendas tipo de construcción tradicional que nos permiten tener un stock. Por ejemplo, en el año 2022 cuando subimos no existía esto de la vivienda tipo industrializada. Hoy día sí existe, son más de 20 los modelos de viviendas que uno puede poner a disposición de las familias para un terreno alargado, para un terreno pequeño, distintas condiciones, porque uno va viendo el terreno y se va adaptando. Por lo tanto, hoy día sí, esa es una herramienta nueva que no la teníamos, por ejemplo, y por eso la quisimos pilotear para ver cómo lo recibían las familias, porque no es algo que se conozca normalmente, es algo que lo hemos trabajado con las familias de los incendios del 2023 y el otro día el mismo alcalde Tolosa de Nacimiento decía que las familias están muy contentas porque el estándar de las viviendas de reconstrucción, la vivienda industrializada, la verdad es muy superior a lo que tenían. Son viviendas con termopanel, eficiencia energética y efectivamente, por ejemplo, como acá en el incendio de Penco, sobre todo en Penco que es tan masivo, ahí tenemos la variedad, o sea, porque tenemos conjuntos habitacionales y eso, por ejemplo, nosotros cuando nos sentamos a trabajar cómo abordamos esta reconstrucción, dijimos, bueno, estos son conjuntos, los abordamos con asignaciones directas, focalizadas. ¿Cómo abordamos la masividad? Con este llamado de C1. Nos queda uno más que estamos en proceso, que es la microradicación y los pequeños condominios, porque también pasa mucho en estos sectores que, por ejemplo, en un terreno de 10 por 20 viven 2, 3 hermanos. Uno podría hacer un pequeño condominio o podría ser un edificio pequeño de una casa que uno la vea como vivienda de 2, 3 pisos. Eso también lo hemos impulsado. No habíamos hecho nunca en la región un pequeño condominio y en el contexto del plan de emergencia habitacional se implementó uno en Chihuayante. Tenemos arriendo a precio justo, así que también tenemos un stock de viviendas que las familias mientras podrían arrendar para estar en una solución transitoria, es lo que están trabajando ya con la familia. Tenemos ahí también un stock que nos ofreció la Cámara Chilena de Construcción para poder arrendar. Así que estamos haciendo, la verdad, apretando todas las teclas posibles porque obviamente la masividad de esta emergencia así lo amerita. Distinto fue lo del año 2023 porque era un incendio rural, disperso, estaba más espaciado. Más espaciado. Es más, a ustedes, o sea,
ir a una vivienda desde Santa Juana o desde Concepción son más de 2 horas llegar al terreno. La ficha 2 nos demoramos un poco más porque, por ejemplo, había que entrar caminar 2 horas a veces los funcionarios para llegar a hacer su ficha 2 y ubicar las familias porque se perdía la señal, ¿no? Es otro contexto y era otra forma de trabajo más complejo, porque, por ejemplo, aquí por lo menos nosotros creemos que vamos a tener empresas disponibles. Allá nos costó que empezaran las empresas, juntar empresas, porque significaba que en invierno, cómo transitaban con estos caminos rurales, bastante más complejos. Entonces, sí, hemos tenido que poner todo a la mesa. Hay unas que se ocupaban, sí, hay herramientas que existen, pero hay otras que las hemos fortalecido para esta situación en particular. Y ahí, Seremi, bueno, en uno de los casos que uno podría decir está más avanzado, estas viviendas industrializadas en Punta de Parra. Y entre esta diversidad, claro, a veces la gente no necesariamente entiende que las condiciones son distintas. ¿Qué condiciones tienen, por ejemplo, esos damnificados de Punta de Parra que hoy día pueden avanzar en la vivienda industrializada y que les permite entonces tener este proceso mucho más rápido, porque ya estamos hablando de la reconstrucción, no de la vivienda de emergencia? No, claro, o sea, es una vivienda definitiva. Sí. Es una vivienda definitiva que estaba la señora Rosa muy contenta. La verdad, como pensamos en un piloto para que la gente conociera, se buscó familias que tenían claramente su título de dominio, terrenos que eran relativamente planos, que no tenían dificultades, porque la verdad también instalar viviendas en sectores en pendientes mucho más complejos. Necesitamos quizás habilitar terreno, cosa que el llamado que estamos haciendo especial de reconstrucción lo incluye habilitaciones y obviamente fue esas las condiciones que cumplían estas primeras familias, pero por eso tenemos este llamado masivo. Ahora, lo que me comentan con respecto a si las herramientas disponibles, sí, bueno, cada emergencia la tenemos que ir abordando con las herramientas que tenemos, pero obviamente siempre uno añora o espera que exista un marco para abordar las emergencias, porque en nuestro país siempre nos pasa algo, y en Biobío hemos tenido inundaciones, tornados, incendios, entonces derrumbes también. Derrumbes, remociones en masa, entonces son la verdad. Y que la mayoría de las veces afectan a las viviendas. Sí, claro. Sí, justamente. Entonces, nosotros somos un sector muy demandado. Porque usted decía los tornados afectaron techos, cubiertas. Sí. O sea, claro, obviamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo inmediatamente tiene que salir y desplegarse para poder ver cómo abordamos esta emergencia. Entonces quizás ahí falta un marco que fuera más robusto en ese sentido, ya para las emergencias, esta herramienta, porque considerando A, B, C, ahora igual cada emergencia tiene su propia condición y característica. Claro. Una inundación es distinto a un terremoto, terremoto es distinto a un incendio, entonces... Seremi, yo me voy a ir quizás un poco en la profunda, pero quiero tomarme de lo que usted estaba diciendo. Hoy día se justifica... Yo sé que cada caso es muy particular, que efectivamente vamos avanzando, pero hoy día existe, por ejemplo, lo de la vivienda industrializada. Sí. ¿Se justifica que hayan como dos procesos? ¿A qué voy? El proceso de la instalación de las viviendas de emergencia es un proceso que tampoco es tan rápido, porque hay que ver el tema de los terrenos, efectivamente. Y en paralelo también avanza lo de la vivienda definitiva. ¿Se va a justificar? Hagamos un poco de futurología. ¿Se va a justificar dentro de un tiempo que existan como estos dos procesos paralelos? Sí, desde su perspectiva, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que igual la vivienda de emergencia ha ido evolucionando. La calidad de la vivienda de emergencia es absolutamente superior, por ejemplo, a las mediaguas que se instalaron en el terremoto. De hecho, ya no se llaman... justamente, se llaman vivienda de emergencia o vivienda transitoria, y esas viviendas antes eran de 18 metros cuadrados y hoy día son de 20 algo, 25, 26 metros cuadrados. Tienen una normativa asociada, también, por ejemplo, están conectadas, tienen yo las vi ahora, incluso son superiores a las que yo vi para el 2023. Ya. Por ejemplo, tienen una división de espacio, tienen Pero alguien podría decir, perdón que la interrumpa, alguien podría decir, no perdamos tiempo. O sea, son temas que yo creo que forma parte del análisis y lo que estoy diciendo, que quizás hay que darle una vuelta más a esto. Ahora,
también para tener vivienda industrializada hay que tener un stock suficiente. Y además, ¿qué hace mientras las personas para guarecerse? O sea, también no las podemos dejar en carpa 45 días, para nada. un mes, 2 meses, porque si bien la vivienda industrializada se arma en 45 días, hay que conectar, hay que hacer una serie de cosas que tienen también, a veces la vivienda temporal también tiene dificultades en las conexiones. Exacto. Ya, bueno, eso en una vivienda definitiva obviamente es mayor, entonces uno, claro, hay que empezar a pensar quizás un stock de viviendas que estén almacenadas, industrializadas y que se lleven rápidamente. No sé, son formas, efectivamente son materias y por eso digo que quizás ahí falta robustecer, simplificar, consolidar en una sola herramienta todo lo que tenga que ver con la temporalidad y la vivienda definitiva, teniendo hoy día el acceso a la vivienda industrializada. Pero eso también significa tener un buen stock. Sí. Porque no podemos predecir, por ejemplo, claro, en los incendios del 2023, no sé, pueden ser 2.000 familias las afectadas, pero hoy día tenemos casi 4.000. ¿No? Estamos depurando el dato, estamos trabajando, hicimos 4.080 fichas 2. Eso se depura, por lo general va a la baja, pero igual es un número importante. Ya solamente Ríos de Chile no se puede abordar con vivienda de emergencia. Exacto. Ya, eso es otro abordaje. ¿Ves? No se puede abordar con vivienda de emergencia, pero sí ahí estamos implementando el subsidio de traslado transitorio, que es más flexible que el subsidio de arriendo tradicional de ese 52, para los que algunos lo deben conocer, es mucho más flexible porque uno se puede incluso quedar a arrendarle a un familiar, por ejemplo, a un amigo que le ofrezca un espacio. Entonces eso también se puede hacer. O sea, esas son herramientas también que desde el Ministerio tenemos, pero sí, obviamente, hay que entrar a hacer... Hay que ponerle ahí un poco de profundidad El ministro lo ha dicho varias veces, hay que entrar a ver, incluso él plantea una institucionalidad prácticamente propia para la reconstrucción, son cosas que hay que analizar, yo creo, porque sí. Es que con todas las emergencias que tenemos a nivel... Se justificaría. Acá estamos hablando solo del Biobío, pero a nivel nacional... aluviones... Invierno y verano tenemos emergencia. Seremi, yo decía al principio de la entrevista que ustedes ya también están en el cierre de la gestión y uno de los puntos importantes que se trabajó durante esta administración en su cartera tiene que ver con el plan de emergencia habitacional, donde se pusieron una meta que finalmente fue superada. Hablemos un poco respecto a lo que se trabajó también acá en la región del Biobío con básicamente también dejar avanzadas el tema de las viviendas, que es un déficit también hoy día muy importante. Sabemos que el mercado además está complejo para las personas que quieren acceder a la vivienda, por lo tanto todos los beneficios que puede entregar también el Estado hoy día son muy utilizados. Sí, solamente para cerrar el punto anterior que tiene que ver ya con la reconstrucción y cómo se aborda, bueno, decir que nosotros hemos tenido un trabajo bien estrecho con nuestro nivel central, con el ministro. Todas estas herramientas están firmadas por el ministro, o sea, ha sido muy acelerado también la gestión que hemos hecho con nivel central y eso también quiero destacarlo. Hemos trabajado en conjunto, no como a nivel central nos dice no, hemos trabajado en conjunto. Y así que eso yo creo que es un punto importante. Y lo otro, que las reconstrucciones no solamente es vivienda, ojo, hay reconstrucción urbana, se perdieron también establecimientos de salud, educación, entonces esto es mucho más macro. Vivienda no es solamente el único que reconstruye, eso yo quiero dejarlo como también en claro y tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia del trabajo que se desarrolla en materia de reconstrucción hacia el futuro. Eso. Ya, con respecto al plan de emergencia habitacional, sí, tenemos buenas cifras, afortunadamente en esta región, y eso nos deja muy tranquilos porque creemos que ha habido una buena gestión en general, una buena planificación que nos ha permitido lograr y llegar a las cifras y a los números. También en este trabajo bien intenso que hemos hecho con nuestro nivel central, con el ministro, con la subsecretaria, son reuniones bien intensas cada vez que hemos hecho trabajo de reflexión, análisis, de balances anuales, para ver cómo seguimos avanzando y además que el plan de emergencia tiene distintos hitos en el proceso. Por ejemplo, uno es primero financiar los proyectos, seleccionar, tener un stock que uno dice con esto yo puedo cumplir la meta y superarla, porque tampoco se trata de que yo cumplo la meta y me importa un bledo lo que pasa después. Claro. No, pues la idea es obviamente también dejar un stock importante para quien continúe lo aborde como nosotros lo hemos abordado, como una política de Estado, ¿ya? Ahora, el plan de emergencia habitacional, que fue parte de la meta también del presidente Gabriel Boric, que con el Ministerio de Vivienda liderado por el ministro Carlos Montes se puso una meta a nivel nacional que son las 260.000 viviendas y hoy día tenemos ya un 97.7% cumplido
y lo más probable es que lleguemos, sí, ya estamos cerrando con buenas cifras a nivel nacional, con muchas regiones que cumplieron su meta, la sobrecumplieron, nosotros vamos a sobrecumplir como en un 40% de la meta, o sea, un 140 para que se entienda, 140, porque cumplimos la meta inicial en diciembre del 2024, y después nos pusimos metas intermedias que las cumplimos y las sobrecumplimos, y hoy día teníamos la última meta era de 25.000 a diciembre, y la verdad llegamos a 26.000 unidades de vivienda, y estamos llegando al fin del periodo lo más probable a 27, que la verdad, más allá de la cifra, que siempre lo digo, y lo digo cuando converso con la familia, es importante obviamente porque eso queda a entender que se hizo un buen trabajo, que se trabajó de manera eficiente, que se puede. Pusimos los acentos en los puntos donde había que poner primero el financiamiento, seleccionar proyectos, resolverlos técnicamente para tener un buen stock, apretar los inicios de obra, porque una obra tiene que iniciarse. Y a veces, por ejemplo, teníamos efectivamente problemas con las empresas, los bancos, que las boletas de garantía se demoraban mucho tiempo. Eso fue un tema. Yo me junté con Banco de Estado, nos sentamos, Seremi de Economía, todos sentados para ver cómo solucionábamos también ese tema. Después los términos, las recepciones. Ayer me llegó la recepción de otro proyecto. me llegó el otro día Yumbel, ayer llegó un proyecto en Lebu, que también es bien emblemático. Entonces, eso da cuenta, pero cada vez que teníamos, Seremi, está que tenemos un problema con una recepción en no sé dónde, ya, mandemos a tal equipo, veamos, nos juntamos con Servius, vemos dónde tenemos la dificultad y vamos cerrando. Entonces, la verdad, nunca dejamos de apretar, hasta el último día estamos apretando encima, y yo creo que eso es parte de la planificación que hemos hecho, entender que esto es un trabajo continuo, porque la obra, esto es distinto quizás a otros rubros, porque esto, y pasa en los que se trabajan con obra, una obra que se inicia no garantiza su final, porque puede pasar cualquier cosa en el camino. Hemos visto. Bueno, cualquier tipo de obra. Sí, si no hay un seguimiento continuo, permanente, obviamente que se nos puede alguna ralentizar, podemos tener algún problema con una empresa. Y yo quiero decir que esto, desde el año 2022 que venimos trabajando y asumimos cuando teníamos problemas con empresas, porque veníamos de la pandemia. Mano de obra más cara, materiales, empresas que tenían muchas problemáticas. Las primeras reuniones con la Cámara eran en esa línea y los fuimos resolviendo. Tuvimos que entre el año 2022 y 2023 dar incrementos que llegaron, por ejemplo, a los 30.000 millones, porque había que ajustar al alza algunos valores, entonces eso implicó ese trabajo también, y eso fue todo en el año 2022 fundamentalmente, y se cerró en el año 2023 ese proceso. Se subieron los subsidios base alrededor de un 30%, empezamos a trabajar con la vivienda industrializada, tuvimos obviamente problemas en el camino, teníamos un convenio con el gobierno regional para cofinanciar iniciativas, y eso finalmente cofinanciar déficit, porque hay algunos proyectos que tienen un déficit en nuestra región. Eso pasa mucho por la calidad de los suelos que tenemos. Entonces ahí eso no resultó, y finalmente, bueno, nosotros nunca como ministerio dejamos a las familias solas, así que bueno, tuvimos que concurrir con más recursos adicionales. Fueron cosas que en el camino pueden ir pasando, pero como siempre estábamos muy atentos a cómo los nudos se resolvió rápidamente, a tiempo, en los tiempos que corresponden. ¿Para qué? Para lograr el objetivo final, que es entregarle a las familias sus viviendas. Así que yo creo que ha sido un trabajo muy, muy bonito en vivienda, y creo que hemos cumplido las metas, hemos cumplido institucionalmente, hemos tenido un buen trabajo con la comunidad y las dirigencias, así que eso nos deja muy tranquilos que en esta administración cumplimos y sobrecumplimos lo que habíamos inicialmente comprometido para la región. Estamos aportando con el 10% de la meta a nivel nacional. Buen número. Eso no deja de ser un número importante, e insisto, destacar el trabajo que hemos tenido con el ministro Carlos Montes, con su liderazgo, para poder abordar de manera continua, permanente, y no soltar nunca. La verdad, eso es lo que también él nos ha traspasado. Él ha venido varias veces también para acá. Aquí lo hemos tenido. Así que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, Claudia
Claudia Toledo, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de lo que ha sido el último trabajo también post incendios forestales y por supuesto también en el cierre de la gestión, específicamente con uno de los programas también más importantes que ha tenido durante esta administración, que es el Plan de Emergencia Habitacional. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros en este día. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Y felices últimos días. Sí, estamos en eso. Y solamente decir que no solamente estamos cerrando con el plan de emergencia, sino que con obras importantes que sabíamos que eran importantes para la región, por ejemplo, el Puente Esmeralda, Puente Perales, que son importantes, que eran bien emblemáticos y que hacemos también temas urbanismo. Que va avanzando bien el Puente Esmeralda. Sí, ahí está muy bonito ese proyecto también. Y también ese proyecto es un regalo para la ciudad finalmente, porque no solamente une, sino que hace un aporte urbano a un sector que lo necesita. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y afortunadamente como gobierno y como administración nosotros quedamos contentos porque creemos que hemos cumplido nuestras metas en la región. Muchas gracias, Seremi, que tengan buen día.